Oye, 20 años, 10 años no es nada, dice la canción. 10 años son muchos años. Son muchos años. Mira que viene el profe también. Tengo todo un grupo completo. Pues sí, 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 es que siempre esa es mi eterna preocupación. Al ratito nos van a venir a reclamar de seguridad que estamos aquí Ay, adentro. que se vayan pasando. ¿Tú los conoces? ¿Las conoces? No, pero digo de estos jóvenes. Pues acá hay 4, 8, 9 lugares acá adelante, ¿eh? Si quieren pasar para acá, ya sí. Hay 10 lugares acá adelante, 12. Sí, claro, sí. Si nos da tiempo, podemos formular preguntas para el ponente, si es que les interesa, y así hacer una especie de diálogo. Como maestra. Sí, aquí hay otros 4 lugares si quieren, ¿eh? Si en un momentito no llega, podemos empezar con la parte de... Pues no, ¿verdad? Porque... Es que está un poco... Sí. ¿Qué hora son? Va a ser 11:10. Bueno, yo digo que el límite puede ser que 11:15, ¿no? Es mucho, pero es que me da un poco de pena empezar sin el... Sí, sí. Es que Yo estoy de acuerdo contigo, déjame compa. Es que sobre todo, pues es poco tiempo. Como empezar con la parte del seminario. nada más a él si le dices que el 15 termine, porque todo el mundo se empieza a levantar, es muy penoso eso, ¿eh? Sí. Bueno, tú le mandas una notita, te quedan 2 minutos o lo que sea, porque si eso es lo más desagradable, ¿verdad? Sí. Que están a punto de terminar y la gente dice, Sí. masacre. Y más que el 90% son estudiantes. Sí. Sí.
¿Qué tal, muchos? ¿Qué tal? Fernando de la Corte. Alvarado. Bienvenido. Gracias. Claro. No, sí, perfecto, gracias. El Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, a través del programa de reflexión universitaria, en el cual están cursando materias gran parte de ustedes, les da la más cordial bienvenida a este gran evento, la clausura del Seminario Interdisciplinario de Arte, que, como comentaremos en unos momentos, lleva más de 10 años de existencia, de labor, de formación, y pues eso es lo que nos tiene aquí reunidos. Estamos aquí, tanto a quienes estamos aquí presencialmente como a quienes nos están haciendo favor de participar también a distancia. Nos encontramos en esta mesa el doctor Fernando de la Fuente, director del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, la doctora Silvia Jamuy Sotón, creadora y coordinadora del seminario durante estos 10 años, y profesora del área de reflexión universitaria durante más de 28 años. Nuestro ponente invitado del día de hoy, muchísimas gracias por estar en tu casa, querido Nicolás Alvarado Valle. Es un referente intelectual obligatorio a nivel nacional y en gran parte internacional. En un rato más, Silvia nos comentará una breve semblanza con respecto a Nicolás, pero en realidad pues ya todas ubicamos a nuestro querido Nicolás. Gracias por estar aquí el día de hoy en tu casa. Y un servidor, Alberto Segrera, del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, para servirles. Para nuestros conferencistas invitados del día de hoy, les pido un aplauso, un fuerte aplauso. Hoy se concreta una órbita, pero no es una órbita cíclica y ni siquiera es una órbita elíptica. Es una órbita en espiral creciente, siempre potente, siempre hacia arriba, siempre hacia adelante, y a partir del día de hoy, esta órbita de este seminario que cumple 10 años, comenzará otra fase meteórica hacia nuevos horizontes, hacia donde Silvia defina continuarlos. Seré breve para dar la palabra sobre todo a nuestro querido invitado del día de hoy, Nicolás, pero no quiero dejar de comentar que Silvia es para quienes la conocen,
una gran, quienes la conocen y la conocen bien, nunca se está quieta. Es sumamente inquieta, simplemente creativa, propositiva y concreta lo que se propone. Hace muchos años ella propuso una materia que se llamó Literatura, Cine y Persona, que estuvo vigente durante todos los planes de estudios SUG, y hace más de 10 años llegó conmigo para proponerme este seminario interdisciplinario de arte. El 11 de febrero de 2014, cuando se concretó el seminario, Silvia escribió: espero que se encuentren muy bien, les escribo para invitarlas, esta era la invitación ya formal, a un nuevo seminario sobre arte que estamos organizando en el área 4 de formación humanista. Se trata de un proyecto interdisciplinario que tiene como objetivo proponer diferentes perspectivas en torno a la definición del arte desde diversos autores. Se trata de dialogar acerca de algunas obras y acercamientos teóricos en torno a literatura, cine, pintura, música, teatro, danza, performance, etc. Y así nace el seminario hace 10 años, que de manera ininterrumpida se ha estado llevando a cabo cada mes, los últimos viernes de cada mes en la tarde, incluso durante la pandemia. Ha pasado por distintas modalidades presenciales, a distancia, de acuerdo a las necesidades, interinstitucional, internacional, en torno a diversos temas, pero siempre con el objetivo claro. Y con personas que han estado participando, algunos de ellos con 100% de asistencia, como Vero Cruz durante estos 10 años, y pues habría muchísimo que decir con respecto al seminario, pero por el momento quiero simplemente enfatizar que nunca fue una perspectiva exclusiva, tradicionalmente académica, exclusivamente conceptual, exclusivamente erudita, sino que fue siempre existencial. Fue gozar la experiencia estética mediante el acercamiento al arte, que es la única manera auténtica de vivir arte, con lo cual fue totalmente congruencia con la pedagogía ignaciana planteada por Ignacio de Loyola. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, querida Silvia, y enhorabuena en los siguientes proyectos que sabemos que continuarás, porque sabemos bien que no te vas a quedar quieta y vas a seguir siendo siempre humanizando, contribuyendo a la formación. Gracias, Silvia. Gracias, Nicolás, por estar aquí el día de hoy con nosotros, con nosotras en tu casa. Buenos días a todos, a todas. No me quiero extender, como dice Alberto, porque tenemos aquí a nuestro exponente estrella. Muchísimas gracias a quienes están ahora en el Presidium. El arte en general forma parte sustancial de la propuesta de la Compañía de Jesús. Ustedes saben que esta universidad, como otras muchas, cientos de universidades en el planeta, tienen que ver con la Compañía de Jesús. Estamos hablando de que hay universidades jesuitas en Georgetown, en Colombia, de Estados Unidos, pues, en Colombia, en Japón, etcétera, etcétera. Bueno, el arte es parte sustantiva de la propuesta que tenemos los jesuitas en nuestras instituciones. Prueba de ello, y nada más un solo ejemplo, tiene que ver con esto. No sé si alguna vez han escuchado de la República Jesuita del Paraguay. Bueno, hace un buen número de años, aproximadamente, esto duró 150 años, etcétera, en lo que actualmente es parte de Brasil, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera, se estableció una república. En esta república vivían los guaraníes, los jesuitas y los guaraníes. No le permitían la entrada a los conquistadores, no entraban ahí ni los portugueses ni los españoles, no podían entrar. Los guaraníes vivían en paz, sembraban, cosechaban, todo lo tenían en común, etcétera, etcétera, y aquello por otras razones después terminó. A lo que voy con este comentario es que en esta República Jesuita del Paraguay, el arte, las artes tenían un papel preponderante, tenían un papel muy, muy especial. Algunos de ustedes tal vez, alguna ha visto aquella película ya viejita, ya bastante viejita, es para los viejitos como yo en todo caso, que se llama La Misión.
En esa película que se titula La Misión, se describe parte del trabajo que se tenía en ese momento, en esos años, etcétera. Y como digo, la parte medular, la parte sustantiva tenía que ver con la propuesta, sí, evangelizadora, pero desde el arte también. Bien, cosas muy importantes nos dirán acerca del arte. Yo puedo, pues nada, decir cualquier generalidad, pero bueno, los expertos están aquí, yo no soy experto, aunque todos, mutatis mutandis, todos más o menos, pues hemos entrado en esta dinámica y todas somos un poco artistas, yo diría, no sé exactamente, ya me corregirán en todo caso. El arte creo pues es una forma de expresión fundamental, de comunicación, desarrollo de la creatividad de personas, de grupos, es una forma, como digo, de manifestación vital, es creo también una manifestación cualificada que interpela, que intenta interpelar la realidad, cuestionar la realidad, esta realidad rota por la violencia. Ustedes y yo estamos padeciendo una situación espantosa de violencia como nunca antes en este país. Y creo yo que el arte tiene una palabra, va teniendo una palabra fundamental en todo este asunto. Históricamente el arte se ha opuesto a las ideologías dominantes, no siempre, pero generalmente sí se ha opuesto a las ideologías dominantes, ofrece alternativas para un mundo mejor, un mundo a la medida de todos y de todas. Espero que especialmente un mundo a la medida de los pobres, de las personas que están en el margen, en las periferias, etcétera. Bueno, dejo estas cosas porque digo, estas reflexiones vendrán después. Termino. El Seminario Interdisciplinario de Arte fue conducido pues por Silvia, como ya lo dijo Alberto, desde el año del 2014. Hay muchos temas. A mí me pasó Alberto, el maestro Alberto Segrera, un listado de los 20,000 temas que fueron teniendo a lo largo de este seminario, ininterrumpido: la estética y la crítica, la poesía y el lenguaje, la lectura de las realidades de la propuesta de Pasolini y muchísimos temas. Pero bueno, ya ahondarán en todo caso en estas cosas. Todos estos temas sólidos, propuestas bien fundamentadas, estimulantes, pues fueron caminando, se fueron desdoblando a lo largo del tiempo y finalmente hicieron estos 10 años. Muchísimas gracias, Silvia, por todo esto. Como ya decía el maestro Alberto Segrera, sabemos que después de esto vendrán otros proyectos. Felicidades y le dejo la palabra a Silvia. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Alberto, y bueno, por supuesto, a Nicolás. ¿Se escucha? Sí, más o menos. No se escucha. A ver si con ¿Quieres que te lo cambie? Pues cambiamos. Más pegadito. Ya está metido. Bueno, ahora sí. Muy bien. Pues queridos amigos y colegas, ha llegado el momento de concluir nuestro seminario interdisciplinario de arte. A lo largo de 10 años hemos compartido ideas e indagado en teorías innovadoras respecto a las diferentes modalidades artísticas. Los géneros que se han abordado han girado alrededor de la literatura, la cinematografía, las series televisivas, el performance, la fotografía, la danza y otras manifestaciones estéticas. Al evocar el momento de su creación, en realidad no tenía muy claro cómo iba a funcionar ni el alcance que obtendría. Lo propuse en el área de formación humanista con una orientación más filosófica y conceptual que intuitiva y espiritual. Lo cierto fue que se plantearon cuestiones que generaron más preguntas que respuestas. Poco a poco tomó un rumbo en que las constantes interrogantes nos sumergían en el conocimiento de las teorías actuales, no solo de los autores representados, sino de la manera en que abordaban sus propuestas. Empezamos de manera presencial en el aula Juan Baldrech, donde los asistentes de diversas universidades y tendencias ideológicas aportaban sus interpretaciones en un diálogo significativo y enriquecedor. Percibíamos cómo la obra de arte se desmembraba en estratos de sentido para brindarnos no solo la perspectiva creativa, sino la mirada crítica y académica.
es decir, el cómo de la representación. Intentábamos entrever no solo lo aparente, sino los múltiples significados atrapados en su núcleo. Nos quedaba claro que cada obra era ese otro que nos confronta, nos cuestiona y nos conforma en lo que somos. Llegaron tiempos difíciles y con la pandemia el seminario se tornó virtual. Continuamos las sesiones cada último viernes del mes, en que la incertidumbre existencial y tecnológica dominaba nuestro destino. Sin embargo, también dio oportunidad de extenderlo a un público más diverso e internacional. En esa época nos adentramos en varias bifurcaciones alrededor del cine, en las que aprendimos a entrever las ideas de los directores, el manejo de las herramientas técnicas que subyacen en cada film. El seminario permaneció virtual, pues aprendimos a conciliar nuestra vida con la inmaterialidad. Personas que se conectaban desde España, Chile, Argentina y varios países más, así como del interior de la República, participaron activamente con sus miradas alternativas. En fin, ha sido un recorrido intenso, profundo e importante en mi vida. Quiero expresar que los ponentes que participaron en el seminario fueron académicos experimentados y conocedores de sus temáticas. Agradezco al Departamento de Reflexión Interdisciplinaria por todo el apoyo que me ha brindado, a su director, el doctor Fernando de la Fuente, aquí presente, así como a mi querido maestro Alberto Segrera Tapia, con quien he tenido el privilegio de compartir mi trayectoria académica desde la licenciatura hasta la docencia durante más de 28 años. Su respaldo ha sido fundamental no solo para el seminario, sino para mi propia superación. No quiero dejar de mencionar a mi querida colega y amiga, la doctora Verónica Cruz de la Garza, a quien le agradezco profundamente sus conocimientos en este viaje de aprendizaje y de enseñanza. Por último, agradezco a Suri, mi esposo, que es su cumpleaños el día de hoy, y a todos los asistentes. Así, pues qué mejor forma de concluir este seminario que con la presencia de nuestro invitado de honor, Nicolás Alvarado, a quien agradezco infinitamente su disposición y su sabiduría. Aunque ya muchos conocemos su trayectoria, leeré una breve semblanza que comprende apenas una pincelada de su exitoso recorrido. Nicolás Alvarado, México, 1975, es escritor, comunicador y promotor cultural. Ha escrito libros de ensayos como Con M de México y La Ley de Lavoisier, así como de las obras de teatro Cena de Reyes y Te Vuelvo a Marcar. Ha sido productor, guionista, conductor y comentarista de diversos espacios en Canal 22, en Televisa, Televisión Azteca, Televisión Educativa, Grupo Radio Centro, W Radio y Grupo Fórmula. También ha sido director general de la revista El Huevo, así como de TV UNAM y colaborador de Letras Libres, Nexos, Gato Pardo, El Universal, Milenio y diversas publicaciones de Grupo Expansión, entre muchas otras. Actualmente es productor general de la compañía Teatro de Babel y de su Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea, Drama Fest, coordinador del coloquio anual de Muro a Muro de la FIL de Guadalajara y asesor cultural de Moet Génesis en México. Colabora de manera semanal en El Heraldo, donde tiene el podcast La Pinche Complejidad y una columna en el noticiario Loret en Latinus. Es además miembro de Salzburg Global Seminar en su capítulo de Innovación Cultural. Pues agradezco tu presencia, Nicolás. Te dejo la palabra porque ya abarcamos mucho tiempo y bueno, pues supongo que lo interesante todavía está por venir. Muchísimas gracias. Sí está por venir, querida Silvia, porque tú me dejas la palabra y yo la rehúso. Yo se las voy a aventar de vuelta porque después, cuando estamos llegando a la clausura de un seminario interdisciplinario sobre arte, pues debe haber aquí seguramente muchas personas que nos pueden decir qué es el arte.
Entonces yo, más bien, les devuelvo la palabra que tan generosamente me dio Silvia para que me cuenten qué es eso del arte. ¿Quién sabe qué es el arte? No me digan que le fue tan mal a Silvia todo este tiempo. Nadie. Así una definición de arte que le sobre por ahí, que se encuentre en una mochila. A ver. Una forma de expresión. Entonces que yo te diga, hola, buenos días, ¿es arte? Pues a ver, ustedes digan, hola, buenos días, ¿yo estoy haciendo arte ahora? ¿O no? ¿No estoy haciendo arte? Ok, entonces sí, el arte expresa cosas, pero no es solo una forma de expresión. Pero sí, expresa cosas. ¿Qué más será el arte además de una forma de expresión? A ver. Me gustaría decir dos cosas sobre el arte. La primera es que puede ser una representación de la realidad, que no forzosamente tiene que ser precisa, no tiene que ser un retrato tal cual de lo que vemos. Perdón, para que nos escuchen quienes nos están siguiendo a distancia, les invito a que hablemos por el micrófono. ¿Lo repito? Sí, mejor repito, sí. Que la primera representación del arte, digo que la primera definición del arte puede ser una representación de la realidad, que no precisamente tiene que ser tal cual la concebimos con nuestros ojos. Y la segunda es que cualquier cosa que puede ser arte es algo que nos provoca una emoción o sentimiento. A ver, voy por dos partes. Nos vamos acercando, pero una representación de la realidad. Entonces, si yo a mi hijo de 3 años le digo que haga un dibujito, o le dice su maestra de kinder que haga un dibujito, ¿es arte? Porque es una representación de la realidad y no es precisa. Es debatible, ¿eh? No estoy diciendo automáticamente que no. Es debatible si es arte o no es arte. Porque, ¿qué componente de arte tiene el dibujito que está haciendo mi hijo de 3 años? No tengo un hijo de 3 años, por cierto. Entonces está más divertido porque es hipotético. La creatividad. Ok, y si yo le digo a mi perro que haga un dibujito, ¿qué pasa? Si yo le dejo pintura a mi perro, se la pongo enfrente y le digo, a ver, aquí con tus patitas, haz un... Mi perro, ya murió mi perro Ralston, pero era muy listo. Yo creo que si hubiera entendido, si le digo, a ver, aquí con tus patitas, haz una pintura, ¿hubiera sido arte o no? ¿Y quién es? Muy bien, ¿y quién sería el autor de ese performance? ¿Ralston, mi perro? Depende la actuación de Ralston, ¿no? Depende No. qué pongamos a hacer el pobre Ralston, ¿no? ¿Te imaginas a Ralston amaneciendo y diciendo, he pensado que debo crear un performance artístico? No. ¿Quién lo hubiera pensado? O sea, el dueño del perro puede decir, voy a usar a mi perro para un performance. Entonces, ¿qué característica tiene el arte? A ver, ahorita, ¿qué se desprende de lo que hemos dicho sobre el arte? Pues ya llegamos a una muy buena. Yo lo que siento mucho es que es una cosa consciente. Uh-huh. ¿Y quién es consciente? Pues quien lo realiza o quien lo manda a realizar, me imagino. O sea, el gato es consciente si yo le pongo pinturita y se pone a hacer así unos claro, loditos. pero no de lo que está haciendo. O sea, no es consciente de la creación, de la acción. ¿Y quién puede ser consciente de la creación o de la acción? Pues yo diría que hay una persona. Ajá, una persona. Pero ahora en la legislación los perros y los gatos, y más ahora en la Ciudad de México, son personas animales. Entonces, ¿cómo tienen que ser esas personas para ser conscientes? ¡Bien! El arte es humano. Lo primero que es el arte es humano. Solo los seres humanos somos capaces de hacer arte. A ver, adelante, ibas a complementar. No. Bueno, sí, como una creación que intenta construir una unidad, digamos, que no imita el mundo, sino que le agrega algo al mundo, ¿no? Algo nuevo. Pero, a ver, ahí pretende viene. ser nuevo, tal vez. ¿Les gusta mi saco? Está bonito, ¿no? ¿Es arte? Está muy bonito. Ahora, ¿les gusta el saco de Fernando? A mí sí me gusta mucho. ¿Es arte? ¿Sí es? Yo digo que no. Y sí se lo andaba robando, ¿eh? O sea, sí está muy bonito su saco.
Pero ¿por qué digo que no es arte? Bueno, es que yo considero que algo inherente al arte es como la subjetividad y que, por ejemplo, lo que para mí es arte puede que para otra persona no lo sea. Igualmente que tiene que expresar algo, o sea, lo que nosotros consideramos arte tiene que tener una objetividad y querer transmitir algo, un sentimiento, una opinión, una crítica. Entonces, por eso no podemos considerar como un saco arte, porque aunque sea bonito, por ejemplo, para mí, tal vez no está transmitiendo algo en específico. Estuve muy en desacuerdo con la mitad de las cosas que dijiste, pero muy de acuerdo con la mitad de las cosas que dijiste. Entonces, vamos a barajarla despacito porque además dijiste muchas cosas. Bueno, ese saco está hecho desde la subjetividad, es decir, hubo un señor o una señora que una mañana amaneció y dijo, voy a hacer un saco beige. Yo creo que las tendencias de la moda ahora vienen más informales, yo creo que no le voy a poner hombreras, yo creo que estamos regresando a los cortes clásicos, entonces se va a vender mejor, o a lo mejor no estaba tan mercantilizado, sino nada más dijo, es que yo recuerdo que mi papá cuando iba a montar los fines de semana en el rancho se ponía un saco beige y yo quiero homenajear a mi papá y quiero recordarlo. No hay nada que no esté hecho desde la subjetividad, pues somos sujetos. ¿Quién puede hacer cosas desde la objetividad? ChatGPT, porque ChatGPT es un objeto. Entonces los objetos hacen cosas desde la objetividad, pero los sujetos hacemos cosas desde la subjetividad. Son subjetivas las fórmulas matemáticas, los sacos de cashmere, los edificios de ladrillos, absolutamente todo lo que hacemos los sujetos es subjetivo. Yo por eso siempre me río mucho cuando dicen los medios que son objetivos. No hay medios objetivos, pues hay unos reporteros, hay unos conductores, hay unos jefes de redacción, hay unos columnistas cuyas ideas de mundo están puestas en juego todo el tiempo mientras están escribiendo o mientras están hablando. Yo les voy a decir, alguien que estudió en la UP, alguien que estudió en la UNAM y alguien que estudió en la Ibero, pues no van a tener la misma idea de mundo. Pero les voy a decir alguien que estudió en la Ibero y alguien que estudió en el ITESO o en Georgetown, no van a tener la misma idea de mundo. Ahora ya no les cuento si hubo padre presente, hubo padre ausente, la familia era de izquierda, la familia era de derecha, eran católicos, eran judíos, eran musulmanes, eran ateos. El padre era mayor, la madre era mayor, tenían hermanos, no tenían hermanos, tenían ascendencia francesa, irlandesa. Es decir, todos esos factores hacen que nuestra idea de mundo sea extraordinariamente compleja y que cada vez que nosotros hacemos lo que sea, lo estemos haciendo desde ahí. Lo que sí podemos hacer es aplicar el método científico para hacer ciertas cosas, o lo que podemos hacer en términos periodísticos es aspirar a la imparcialidad y buscar ejercer, digamos, desde el rigor periodístico nuestro oficio de la manera más sensata posible. Podemos, como decía un gran periodista que se llamaba Ryszard Kapuscinski, que también era poeta, podemos querer comprender, yo creo que esa es una buena misión del periodismo, pero objetivo, pues no. Pues que digo, a ver, imagínense, una noticia en Reforma y una noticia en La Jornada es lo mismo, pues no, va a haber visiones muy distintas del mundo desde Reforma o desde La Jornada. Entonces, todo lo que hacemos es subjetivo, porque somos sujetos, difícilmente va a ser objetivo, pero dijiste una cosa que me parece muy importante y que nos acerca al arte y otra que nos aleja. Voy a empezar por la que nos aleja. Cada quien decide qué es arte. Y eso significa que el arte es algo bueno o no. ¿Tiene una connotación de valor la palabra arte o no? Depende, ¿no? de la época. En la antigüedad, pues sí había una tríada de bueno, bello y verdadero. Tienes razón que la definición de arte ha cambiado con el tiempo, totalmente.
y de hecho el arte estaba asociado a lo bello, a lo bueno y a la verdadera en la antigüedad. Hoy, adelante, ¿el arte es necesariamente algo bueno? ¿Hay un juicio de valor en decir que algo es arte? O sea que si el arte es necesariamente bueno, ¿esa fue tu pregunta? Ajá. No lo sé, porque el arte puede demostrar o puede enseñar cosas que necesariamente no son buenas, o cosas que pueden llegar a ser, a lo mejor, es que no encuentro la palabra adecuada, choqueante para algunas personas o... El arte puede perturbar, sin duda. El arte puede perturbar, entonces no sé si llamarlo necesariamente bueno, pero algo que a mí me gusta, o que yo aprecio del arte es que te puede llegar a mostrar cosas que tú no pensabas que podrían haber sido, o sea, que te llega, te puede hacer sentir cosas, ya sea buenas o malas. A ver, les voy a hacer una pregunta. Esta va sobre todo para los mayores, porque los más jóvenes seguro no van a saber ni de qué estoy hablando. Pero supongo que aquí hay gente que ha visto telenovelas en el canal de las estrellas alguna vez. O la traduzco para los jóvenes. Los TikToks, los videos de TikTok. ¿Son arte? ¿Las telenovelas y los reels de Instagram o los TikToks son arte? Pues depende de la percepción de las personas, ¿no? O sea, tipo, aquí mi compañero al lado puede tener una percepción distinta a la que yo, hasta cierto punto, ¿no? O sea, él puede pensar que sí, cuando yo puedo pensar que es falta de tiempo o lo que sea. ¿Y cómo determinarían qué piensa cada uno de una telenovela o de un reel de TikTok? Pero la señora sí. Yo creo que tiene que haber alguien que reconozca que verdaderamente es arte, porque cómo dices que es bueno, cómo dices que es malo, cómo dices que es arte o cómo dices que es telenovela. ¿Pero quién es ese alguien? Pues siempre hay como un grupo consagrado que de alguna manera dice o dictamina si entra en los museos, si entra en espacios específicos, si considera que transmite o que es una susceptibilidad que puede ser transmitida de alguna forma. Siempre debe ser como, normalmente es, no sé si haya cambiado, pero normalmente es un grupo de consagrados dice que pertenece al arte. Ese filón está re bueno, lo voy a tomar y lo voy a guardar un ratito en lo que dicen las otras dos cosas. Pero ese no lo estoy echando en saco roto, al revés, esa va a ser un filón. Bueno, yo también creo que depende un poco de el contenido, en este caso los TikToks o la telenovela, o lo que se esté viendo. Y también creo que, o sea, para mí depende más, como dice mi compañero, un poco más la percepción y como la definición que cada persona tiene del arte. O sea, no sé, en una opinión muy personal, para mí muchos deportes son considerados arte. Y creo que eso no es una opinión muy común. ¿Y por qué son considerados arte? Pues para mí, o sea, el hecho de que tengan tanto valor, siento que hay deportes que tienen mucho valor, que, o sea, hay deportistas que son de verdad admirables, y para mí eso como que es muy artístico, de cierta Entonces, ¿el forma. arte tiene valor y es admirable? En mi opinión, sí. O sea, Okay. yo lo relaciono con belleza, con valor, con... O sea, valor también me refiero como a... O sea, de valores como de una persona, no monetario, no necesariamente de dinero, sino como auténtico. Por ejemplo, en los deportes, como, o sea, cuando ves como el compañerismo deportivo, para mí eso tiene mucho valor y como que es muy, no sé, es muy artístico en mi opinión. O sea, ¿tu relación con tus papás o con tu pareja es arte? Pues podría hacerlo, si lo quieres ver como muy románticamente, pues podrías decir que es muy artístico. Pero acá nuestro compañero decía que el arte nos perturba y nos descentra, y tú dices que el arte es bello. Pues por fin, ¿nos perturba o nos descentra o es bello? Yo diría que hay como una ruptura clara de la estética, bueno, de cómo el arte estaba más bien ligado a la estética, pensemos con los impresionistas y la academia, etcétera, y después de Marcel Duchamp, en el que el arte se convierte como en una especie de provocamiento, ¿no? O sea, una especie de provocación de la reflexión, no sé, de interpelar a las personas, ¿no? Entonces, más bien, yo diría que no necesariamente tiene que ser estético y que más bien debe de ser como un instrumento de pensamiento y sí depende de la subjetividad de la persona. Ya se abrió la ventana de Duchamp y por ahí se filtró un rayito de luz. Por acá había algún otro comentario, creo.
Para mí el arte entra mucho cuando la razón ya no alcanza. O sea, cuando la razón ya no da, es que entra la emoción y entra el arte. Entonces también es muy interesante pensar quién escoge qué es arte porque justo si es un grupo de personas que te está dictaminando cómo sentir las piezas. Entonces, según yo, ahí hay un temilla muy interesante de si la obra misma te determina qué es arte porque te hace sentir. Y hay como un sentir colectivo luego por ciertas piezas. Entonces, puede que no te esté diciendo alguien qué es lo que tienes que sentir, pero yo aquí en México y alguien más en Colombia y alguien más en, yo qué sé, Polonia, vemos la misma pieza y sentimos cosas similares. Entonces, ahí hay como un poder en el objeto mismo que yo creo que es muy interesante. ¿Todos sentimos lo mismo ante una obra de arte? No. Pero entonces esta cosa de que son similares las cosas. Realmente podremos estar debatiendo qué es el arte por eones, ya que pues no hay una definición precisa de la Real Academia Española que diga, bueno, sí hay en la Real Academia Española, pero que diga esto es arte y todo lo que entre en esta definición es arte y todo lo que no entra está fuera. Realmente lo que personalmente creo que coincido mucho con algunos de mis compañeros, el arte puede perturbar, puede también hacernos sentir bien, embellecer tanto lo tétrico como lo bello. Tomemos el ejemplo de la pintura de el que se come a sus hijos, creo que era Cronos, sí. Neptuno. Es sumamente perturbadora Saturno. la pintura. Saturno, gracias. Pero por otro lado tenemos otros movimientos, el romanticismo, que como decía una compañera acá atrás, que pues nos hace sentir emociones, o tratamos de escribir o pintar o lo que sea, con emociones y conectar con esto, ¿no? Entonces, sí. Ok. A ver, les he hecho trampa todo el tiempo, eso sí tengo que admitirlo, porque estoy jugando con 3 acepciones de la palabra arte y tenemos confundidas 3 acepciones de la palabra arte, pero quería yo poner en crisis esto, y luego hay un cuarto filón del que quiero hablar, que es el que puso en el mapa la señora, que es el proceso del arte o el sistema del arte. Pero primero voy a empezar con qué no es el arte, y para eso les quiero contar de mi cuñada. Mi cuñada, que me cae muy bien, es sin embargo un poco cursi. Y entonces cuando algo le gusta muchísimo, cuando a alguien le parece muy bien educado, o cuando le gusta mucho el saco de Fernando, o cuando yo digo algo muy bonito, o cuando una película le parece precioso, o el libro que está leyendo la conmueve, dice, es un poema. Un poco cursi mi cuñada. Y entonces yo cada vez que le oigo decir es un poema, me acuerdo de este poema que les voy a recitar. Tus ojos elegantes son rojos y brillantes, por ojos tan chispeantes dan cojos almirantes manojos de diamantes. Es uno de los peores poemas jamás escritos, es mío. Yo lo escribí cuando tenía como 13 o 14 años, una tarde que tenía gripa y estaba en cama y no tenía nada mejor que hacer. Es un poema, también es una mierda, pero es un poema. Bueno, entonces eso significa que decir que algo es un poema, pues no es un juicio de valor. O sea, entre lo que acabo de recitar y O Inteligencia, Soledad en Llamas, pues existe todo el discurrir de la poesía, todo el discurrir de la literatura. Hay buena poesía y hay mala poesía. La poesía es aquello que busca generar imágenes metafóricas, que generalmente se produce en verso, que generalmente tiene un sentido hermético, que puede rimar o no, pero eso no es necesariamente bueno. Eso es un campo de la actividad humana. Así como hay buenas películas y malas películas, así como hay buenas personas y malas personas, así como hay buenos maestros y malos maestros, hay buena poesía y mala poesía. Hay buen arte y hay mal arte. Entonces, arte es una palabra problemática, igual que es un poema, porque generalmente la usamos como superlativo de calidad. Y eso además nos permite efectuar juicios sumarios todo el tiempo. Nos permite decir, es que lo que se hace en TikTok no es arte. Y las telenovelas no son arte. Y entonces la gente
por ejemplo, la gente que es muy reaccionaria en términos artísticos va a un museo de arte contemporáneo y dice, esas cochinadas no son arte. Pero entonces la gente que es muy modernita va al Munal y entonces ve un Velasco y dice, nah, eso no es arte. No, pues si el arte no es bueno o es malo. Todo eso que acabo de decir, incluidos los reels de TikTok y las telenovelas, en una cierta definición de la palabra arte, es arte. Es decir, ¿qué es arte? El arte es un producto humano. Los perros no hacen arte. Ralston era lo máximo en la vida y yo, si le hubiera dejado unos botes de pintura, hubiera hecho unos loditos maravillosos, pero eso hubieran sido unas gracias inconscientes de un perro. No hubiera sido arte. Quienes tenemos capacidad volitiva de hacer arte somos los seres humanos. El saco de Fernando me gusta muchísimo más que las telenovelas del Canal de las Estrellas o los reels de TikTok, pero no es arte. ¿Por qué no es arte? Porque es útil. Esa es la primera cosa que lo aleja del arte. El saco es precioso, pero es una prenda de abrigo. Tiene una función. El arte no es funcional, o al menos en su definición clásica. Luego entramos a un limbo complicado que es el limbo de la arquitectura, por ejemplo. La arquitectura es tenida por una de las bellas artes y la arquitectura sí es funcional. Y entonces vienen los diseñadores de moda, como el que hizo el saco de Fernando, y se encabronan y dicen, pues si la arquitectura es arte, ¿por qué la moda no es arte? ¿Y por qué el diseño industrial no es arte? Va a decir el diseñador de mobiliario y producto. Yo prefiero, digamos, para esa definición, pero es una buena discusión, decir que la arquitectura y el diseño no son arte. Son arquitectura y diseño, y hay muchas obras de arquitectura y de diseño que me conmueven muchísimo más que muchas obras de arte. Nada más están en otra cajita, en la cajita de lo que es útil, de lo que sirve para beber, de lo que sirve para guarecerse, de lo que sirve para cubrirse. Y en mi definición, pero otra vez una definición personalísima que va a hacer eco con la de muchos filósofos y con la de muchos no, el arte es algo que no tiene función, que no tiene utilidad práctica. Es algo que solo sirve para expresar. ¿Para expresar qué? Y ahí viene otra complicación. Depende de cuándo lo preguntemos, y ahí ustedes dos tenían mucha razón. Porque si bien Saturno devorando a sus hijos es un cuadro terrible, es un cuadro hermoso, además. ¿Por qué? Porque hasta que el señor Duchamp vino a ponernos un mingitorio en medio de una galería, el arte perseguía ser hermoso. El arte ya no persigue necesariamente ser hermoso. Cuando digo ya no persigue necesariamente es puede serlo o no. Ahora, aquí ya estamos en el dominio de las bellas artes. En la definición básica, así primera acepción del Diccionario Real Academia, toda telenovela, todo reel de TikTok es arte. Es decir, hay un producto humano, un producto manufacturado que no tiene una función práctica y que busca expresar algo con una propuesta estética. Eso hace que la telenovela de las 9 del Canal de las Estrellas sea arte. Y ahí no hay juicio de valor. No es esto. Es mucho más hermoso una justa deportiva o tu relación con tu mamá, pero no son arte. Son una justa deportiva o tu relación con tu mamá, de acuerdo a esa definición. Si vamos a hablar de las bellas artes, hasta el siglo XIX era, digamos, una metáfora viable, decir que una justa deportiva o nuestra relación con nuestra pareja o nuestros padres era arte, porque el arte era algo hermoso necesariamente. Hoy es una metáfora un poco viejita, porque es una metáfora que presupone que el arte debe ser hermoso. Y el arte hoy puede ser hermoso, pero no debe ser hermoso. Eso es lo que hace además para mí sacar, y voy a regresar al saco de Fernando además porque sé que no le encanta que lo use yo tanto de ejemplo, entonces está divertido. El saco de Fernando es muy hermoso, es muy práctico, no es arte porque es totalmente funcional, pero de pronto piensen en los desfiles de moda que se ven en las pasarelas de París. Y piensen, a quienes les interese la moda, menos en Chanel, que hace unas cosas tan prácticas, y más en Schiaparelli, que hace unas cosas tan raras.
¿será que Chanel no es arte y Schiaparelli no es arte? Porque finalmente Chanel está haciendo trajes sastres de tweed y Schiaparelli está haciendo cosas muy raras que están más del lado del arte conceptual y que son más bien provocaciones intelectuales. La pregunta es buena y es válida y no tiene una respuesta binaria, porque además esas prendas son puramente prácticos. Pero entonces, ¿tiene más valor artístico, cualquier cosa que ello signifique, un edificio posmoderno, un edificio de Zaha Hadid, de estos súper fantasiosos, que un edificio de la Bauhaus? Pues puede que esté más lejos de la obra de arte como aquello que carece de función y simplemente expresa algo de términos de propuesta estética, pero arquitectónicamente pues a mí me resultan mucho más conmovedores y apelan mucho más a mi sentido de lo bello, lo bueno y lo verdadero, un edificio de la Bauhaus. A lo mejor es que en arquitectura estamos todavía en el paradigma viejito. Esa también es una buena pregunta para un seminario de arte. Pero, digamos, después de hacer todas estas exposiciones, llegamos a lo que la compañera muy bien anotó, es decir, a principios del siglo XX, ¿qué sucede? Y viene muy bien con lo que la compañera también anotó aquí. Lo que sucede es que un artista francés, que se llama Marcel Duchamp, va a una quincallería, a una ferretería, pues, compra un mingitorio, lo firma, le pone un título, Fontaine, o sea, fuente, y va y lo cuelga en una galería de arte. Y dice, esto es una obra de arte. Y entonces, bueno, pues se escandaliza a todo el mundo y dice, qué barbaridad, pero cómo se atreve este señor. Y en Estados Unidos dicen estos franceses, qué terrible. Y se genera un gran debate. Y en ese momento cambia de nuestra definición de lo que es arte. Porque arte se vuelve, en la acepción contemporánea, esta es la definición, digamos, bastante ortodoxa del arte contemporáneo, aquello manufacturado, es decir, hecho por los seres humanos, producto de la creatividad humana, que tiene una propuesta estética, que busca expresar algo y que en esa expresión plantea preguntas. ¿Qué pregunta plantea la fuente de Duchamp? Lo que pregunta es, ¿qué es arte? Exacto, toda esta discusión que acabamos de tener ahorita es una discusión cuyas bases contemporáneas más o menos sentó Marcel Duchamp en 1916 o 18 o 19, nunca me acuerdo del año correcto, cuando exhibió esa pieza. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que dijo la señora. ¿Y por qué es arte? Pues porque el artista lo dice. ¿Y quién dice que es artista? La escuela de arte en la que cursó. Ah, pero el artista también puede hacer loditos si no son arte en esa acepción de la palabra arte. Ah, pero la galería aceptó exponerlo. Es un agente legitimador del arte. Las escuelas son agentes legitimadores del arte. Los museos y las galerías o las salas de cine o los teatros son agentes legitimadores del arte. Entonces, ahí justamente se crea un ecosistema de las artes y ahí justamente es que empieza a haber una discusión que sigue abierta y sigue siendo fértil, que es quién decide qué es arte y quién decide qué no es arte y si tenemos que hacerle caso o no. Porque a ver, ahí les va. ¿El graffiti es arte? Claro que es arte. Todo el graffiti, pero hay graffiti que llega a los museos y hay graffiti que no llega a los museos. Por cierto, el graffiti, cuando nos pintan un graffiti en la pared de nuestra casa no nos gusta nada, pero sigue siendo arte. De hecho, es vandalismo y arte, las dos cosas al mismo tiempo. Y está haciendo una pregunta, o varias, está diciendo, ¿qué derecho tengo yo a expresarme? ¿De quién es el espacio público? ¿Por qué se piensa que se necesita un agente legitimador para determinar que algo es arte? Y de pronto, entonces un galerista en Nueva York dice, ah, mira, este muchacho Keith Haring, este muchacho Jean-Michel Basquiat, lo hace muy bien. Vamos a pedirle que hagan obra de caballete, vamos a exhibirlo aquí a una galería. Oye, es un lanal el que le podemos sacar a esto. A ver, vamos a exhibirlo en el museo. Y entonces unos artistas del graffiti
se vuelven parte del ecosistema del arte y otros no. Y seguimos discutiendo. Y eso es lo propio, digamos, del arte contemporáneo. Entonces, arte es una categoría problemática por definición. Y eso es muy padre. ¿Por qué? Porque permite tener estas discusiones y porque yo diría que en términos contemporáneos eso es lo propio del arte. Es decir, a estas alturas, manifestaciones estéticas, pues estamos rodeados de manifestaciones estéticas. Me voy a ir de TikTok, que es un poco más rugosón, y me voy a pasar a Instagram. Pues Instagram está lleno de cosas preciosas, ¿eh? Instagram es básicamente la sustitución de las viejas revistas de estilo de vida. Es decir, en Instagram todo el mundo está vestido padrísimo y está en unos lugares padrísimos y todo el mundo con los filtros se ve guapísimo y todo el mundo se va a unas playas maravillosas y hasta el peor cuchitril se ve como un hotel de lujo. Es decir, eso es lo propio de Instagram. Instagram es un lugar que está lleno de belleza. Esa belleza, sin embargo, rara vez conmueve, rara vez nos provoca algo. Y ahí es en donde quiero apelar a una maestra que tuve aquí en la Universidad Iberoamericana, porque Alberto tiene razón, sí es mi casa porque yo aquí estudié, que cuando estábamos en clase de Historia de la Filosofía 1, y entonces nos daba a leer un texto de Platón. Entonces ya leíamos el mito de la caverna y entonces alguien levantaba la mano y entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo siento, y entonces en ese momento nos interrumpía y decía, no, tú no sientes, tú primero piensa y ya que pienses y que argumentes lo que estás pensando, ya luego puedes sentir todo lo que tú quieres. Bueno, el proceso psicológico no era muy puro porque sí en general uno siente antes de pensar, pero eso de sentir, pues es algo que estamos haciendo más o menos todo el tiempo y que no tiene realmente mucha utilidad. O mucha utilidad, digamos, para tener discusiones. Tiene utilidad para conmoverse, tiene utilidad para cultivar estados del alma, para cultivar relaciones personales, pero ya a la hora de la producción, pues lo de sentir en efecto se le da una ayudadota si se tamiza con aquello del pensar. Bueno, en efecto, una obra de arte es algo que hace pensar. Y justamente yo, para agradecerle además a esta institución y para hacerles una parábola de esto, me traje este fetiche. Este fetiche lo compré en primer semestre de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es mi misma edición, vean qué bien cuido los libros, eso sí. Y es una novela que se llama El desfile del amor, es de Sergio Pitol. ¿Alguien ha leído este libro? ¿Nadie? ¿O Silvia sí? Bueno, ese no, de Sergio Pitol. Pero claro, cuéntanos de Pitol y ahorita les cuento del desfile del amor. No, bueno, por supuesto es muy reconocido, obviamente es de mis tiempos, que ya pasó, digamos, como su época de auge y bueno, por supuesto, sí reveló ciertas tendencias literarias y por supuesto también indagó, digo, de acuerdo a lo que me acuerdo, porque también hace 100 años que lo leí, con un tono irónico, un tono así como crudo, indagó en estas inquietudes humanas, ¿no? Es decir, en estas perspectivas psicológicas incluso de los personajes. Digo, obviamente ahorita no lo tengo muy presente, ya me agarraste en curva, pero sí fue digamos, una fuente que me reveló otra parte de la realidad, ¿no? O sea, me abrió el panorama y creo que sí fue, importante en mi desarrollo, ¿no? Déjenme contarles cómo me abrió el panorama a mí este libro, que es una gran historia sobre el poder del arte. Y después de esto lo escucho a ustedes otra vez. Bueno, pues ahí tienen a Nicolás en este edificio ya. Yo soy como la tercera generación de este plantel en Santa Fe. A mí no me tocaron los míticos gallineros de Churubusco. Y entonces llego así, primer día de clases, a mi clase de investigación de la comunicación 1.
quedaba una maestra jovencititititititita, apenas unos años más mayor que nosotros, que se llamaba Gabriela Barketnin. Estaba recién llegada de Londres, a donde se había ido a estudiar una maestría, no, ni hacía radio, nada. O sea, era así, la Miss tenía como 3, 4 años más que nosotros y estaba recién llegada de Londres Gaby Barketnin. Ay, pues está muy chava la maestra, ok, bueno, pues está bien. Y entonces pues nos echó algún choro mareador bastante breve sobre qué era la investigación en el campo de la comunicación. Y lo primero que nos dio a leer, y yo agradecí infinitamente, no fue ningún libro editado por Magro Gil, que de esos leí muchísimos, sino fue El desfile del amor de Sergio Pitol, editado por Era, con Mae West en la portada. Entonces yo dije, caray, pues se va a poner buena esta clase. Y entonces empecé a leer la novela, y es una gran novela, que les recomiendo mucho, es una novela esperpéntica. Pitol es un autor mexicano que juega a menudo con lo grotesco, que juega a menudo con figuras desmesuradas, figuras que son caricaturas crudelísimas y divertidísimas de tipos humanos. Y esta novela, digamos, transcurre en 2 planos temporales, en los años 70 y en los años 40 en la Ciudad de México. Y es la historia de un personaje que se llama Miguel, es un historiador que acaba de publicar una monografía histórica del año 1914, ahora está interesado en publicar una monografía histórica del año 1942 y quiere investigar sobre la presencia nazi en México. Bueno, es bastante sabido que hubo células filonazistas en México en los años 40. Y entonces, pues él quiere saber, bueno, pero pues qué tan activas eran, qué tan no activas eran. Y luego un filón de su investigación lo lleva a ver que a lo mejor tenían alguna relación con el mundo del arte. Y entonces empieza a buscar gente y empieza a entrevistar gente y se empieza a meter en problemas. Y esas preguntas lo llevan a hacer otras preguntas. Y empieza a descubrir muchísimas cosas que no tienen nada que ver con política internacional, sino que tienen que ver más bien con dinero, con sexo, con política nacional, con relaciones amorosas, con otras cosas, en el camino de hacer esa investigación. Se los voy a spoilear, perdón, con los que no pueden el spoiler. Nunca va a averiguar si hubo realmente una infiltración de los nazis en el mundo del arte mexicano o no. Y eso va a terminar siendo lo de menos para efectos del lector de la novela. Lo que es absolutamente genial del desfile del amor es que está planteada como una novela detectivesca, pero no es una novela detectivesca. Es una novela que lo que hace es mostrarnos cómo lo que nos seduce de una investigación, cómo lo que nos seduce de una pesquisa es el proceso y no el resultado. Y cómo las historias nunca tienen un final ni feliz ni infeliz, y cómo somos los seres humanos los que nos inventamos el cuento de que somos los héroes de nuestra propia película, cuando en realidad ni película había. Digo, ya en el spoiler absoluto, de veras no dejen de leerla por el spoiler, pero les voy a leer el final. El personaje principal, bueno, pues ya descubrió que su investigación no rindió ningún fruto, pero ya enojó mucho a un personaje que se llama Martínez, que tenía hoy unas relaciones muy truculentas con el ejército y con el mundo del arte y quién sabe qué. Va a hacer su última entrevista, su entrevista no arroja absolutamente nada. De plano aborta la misión, o sea, dice, ok, voy a escribir sobre 1942 sin indagar si había nazis metidos en el mundo del arte en México, porque ni importa, ni puedo llegar a ningún lado, ni nada, y ya se va muy descontento. Miguel del Solar entró en la larga y estrecha calle de Galeana. Era posible que aún pudiera encontrar en casa de los Ortín unos amigos de Amparo, a esta y a sus hijos. Celebraban un cumpleaños infantil. La calle estaba vacía. Oía sus pasos. Un coche verde oscuro pasó casi rozándolo, disminuyó la velocidad y se detuvo unos cuantos metros delante de él. El automóvil, con una placa rota y un número ilegible, comenzó a retroceder con lentitud y cuidado hasta situarse al lado del historiador. Del Solar advirtió de golpe la soledad. En la calle solo existían él y el coche verde. Un odio ciego, animal,
instantáneo y visceral contra Martínez lo inundó en aquellos momentos que supuso próximos a su fin. Interiormente solo pidió que todo fuera rápido e indoloro. El coche se había situado a su lado. La ventanilla delantera comenzó a descender y una cara tosca, de boxeador joven, le preguntó por la calle de Santuario. Del Solar permaneció con la boca abierta, paralizado. Quiso hablar y no pudo. Comenzó a hacer gestos con una mano, señalándose la garganta y los oídos y emitiendo sonidos guturales estrangulados. Un pinche sordomudo, oyó decir al joven de la ventanilla. El automóvil volvió a avanzar, aceleró, llegó al final de Galeana y ahí desapareció. Del Solar dio la vuelta, comenzó a correr y no se detuvo sino hasta que llegó otra vez a la librería de San Ángel. Jadeante, sudoroso, amedrentado, apoyó el cuerpo sobre el mostrador, no lejos del sitio donde las columnas de sombreros zapatistas de el año 1914 atraían la mirada del lector. Parecía a punto de echarse a llorar. Pues cómo no, si él ya se había inventado esta historia en donde él era el héroe, era casi así como que de novela de John le Carré, International Man of Mystery, había develado la conspiración germánica en medio del mundo del arte y sus relaciones con la alta política y con la aristocracia, ya creyó que lo iban a matar, que iba a vivir un final glorioso, que iba a morir casi como una especie de John Wayne o de Steve McQueen tirado ahí en medio de la calle. Y pues nada, le preguntaron que dónde estaba la calle de Santuario. Es decir, él se inventó toda una historia en donde él era un héroe de acción que iba a descubrir el gran secreto de la alta sociedad, la alta política, no solo nacional sino internacional. Y pues en realidad era un güey que escribía libros de historia que se vendían medio bien en el Parnaso. Es decir, nosotros nos inventamos esas historias. Nosotros nos inventamos nuestra propia épica. Pero en el camino de ese reflejo humano de inventarnos nuestra propia épica, podemos descubrir y aprender cosas que son absolutamente fascinantes. Bueno, pues gracias a la lectura del Desfile del Amor, yo digo que Gabriela Barkentin es la mujer que me enseñó a pensar. Es decir, lo que me enseñó Gaby al darme a leer este libro, al ponerme en contacto con esta obra de arte, y digo que es una obra de arte no porque sea muy bueno, que sí es, sino porque es un constructo manufacturado, consciente, hecho por el señor Sergio Pitol con unas preguntas, con una propuesta estética para plantear unas preguntas. Bueno, a partir de esta obra de arte, yo dije, ¡ah, caray! A lo mejor uno lee no para encontrar respuestas, sino para plantearse preguntas. Y cuando digo uno lee, es uno lee todo. Uno lee los sacos, los edificios, los libros, los cuadros, las instalaciones o las telenovelas para plantearse preguntas. Y eso es lo propio del arte. Entonces me honra profundamente que Silvia me haya invitado a clausurar este seminario justamente dedicado al arte desde la interdisciplina, porque creo que justo me permite reiterar y devolver un poco de lo que me ha dado el arte a lo largo de los 50 años que llevo de consumirlo. Bueno, pónganle ustedes que 47 desde que empecé a ver las caricaturas en la tele. Es decir, me llevó a decir, para lo que sirve todo lo que ustedes han visto en este seminario y lo que van a seguir viendo en términos de arte, es para plantearse preguntas. Y luego, el seminario, y esta plática en particular, lo que pretende es tender puentes con la sociedad. Y creo que es un momento extraordinariamente útil y extraordinariamente fértil para ello. ¿Por qué? Porque estamos muy enojados. ¿Quiénes estamos muy enojados? Todos estamos muy enojados. Están muy enojados los israelíes, están muy enojados los palestinos y están muy enojados estamos muy enojados los que vemos ese conflicto desde lejos. Están muy enojados los rusos y los ucranianos, están muy enojados los gringos republicanos y los demócratas, están muy enojados los de Morena y los de la oposición, están muy enojadas las mujeres y están muy enojados los hombres, están muy enojados los jóvenes y estamos muy enojados los viejos. Y ese es un problema que no se va a resolver o que no va a lograr, digamos, una situación un poco menos adversa, más que a punto de preguntas. A ver, hablando de obras de arte,
¿Quién ya vio Eddington? ¿Nadie ha visto Eddington? Pues ya váyanse, ¿qué hacen aquí? Vayan a ver Eddington, es una película que deben ver. ¿Quién sabe de la existencia de Eddington? A ver, cuéntanos qué es Eddington. Espérate, porque ahí va el micro, ahí va Alberto con el micro. Para que nos escuchen quienes nos siguen a distancia. Pues nada más lo que vi es como el tráiler y eran como, o sea, era tipo un feed de Instagram con gente problemática como quejándose y como una cosa así. Entonces realmente no sé bien, pero... ¿Y como qué gente problemática se veía? Pues había un gobernador, según yo, luego había como una señora tipo una Karen, luego... Explica qué es una Karen, que es además una explicación muy divertida, peinado incluido, por favor. Son las típicas señoras gringas, güeras, pelo corto, que como que se pelean con todo el mundo y como que, pues como ese rollo. Ok. ¿Qué más gente problemática había ahí? Ay, ya no me acuerdo quién más había, pero sí era un poco esos como estereotipos. Ok. ¿Alguien más sabe algo de Eddington? Muy bien, buen resumen de tráiler y además buena premisa para hablar de Eddington. Bueno, Eddington es una película de un cineasta que se llama Ari Aster. Ari Aster es un cineasta estadounidense de 39 años. Tiene poquitas películas en su haber, pero son muy buenas. Su primera película se llama Hereditary. Es una película disque de terror, pero es una película que en realidad es un drama familiar casi bergmaniano, nada más que tiene fantasmas en el camino. Luego tiene otra película que es la más famosa probablemente, que se llama Midsommar, que es una película que está ambientada en Suecia, en un culto, también fue muy famosa esa película. Tiene otra película por la que nominaron a Joaquín Phoenix a un Globo de Oro, que se llama Beau is Afraid, que es una película muy perturbadora. Si alguien tiene problemas con su mamá, le recomiendo mucho, ya no sé si decir que la vea o que no la vea. Y esta que se llama Eddington. Bueno, Eddington es el nombre ficticio de un pueblo pues, realmente pinchurriento en Nuevo México. Y entonces el pueblo tiene, en efecto, un alcalde, que es Pedro Pascal, y tiene un sheriff, que es Joaquín Phoenix. Y se odian. Todo esto sucede en mayo de 2020, mes muy conflictivo. ¿Por qué es conflictivo mayo de 2020? ¿Qué pasó en mayo de 2020? ¿Qué estaban haciendo en mayo de 2020? ¿Se acuerdan? Ok, la pandemia es uno de los dos factores. ¿Y el otro? ¿De qué se hablaba en las noticias en mayo de 2020? En Estados Unidos particularmente. No. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Una cosa que... No, mayo de 2020, no, hombre, es 2001. George Floyd. ¿Quién es George Floyd? ¿Y quién es ese señor? Que pobre sin el grillo cantor no es. Era por acá. Las dos, ahí entre las dos, cuéntenos quién es George Floyd. Sobre el afroamericano que mataron los policías y que lo grabaron todo y como que volvió a resurgir todo el movimiento de Black Lives Matter. ¿Y por qué lo mataron? O sea, por lo que recuerdo de la problemática, como que ellos asumieron que... ¿Los policías? Los policías asumieron que estaba armado o que estaba violento, algo así, y lo detienen, ¿no? Pero usan una fuerza muy, muy extrema y lo tiran al piso y le ponen la rodilla en el cuello y él está diciendo como no puedo respirar. Y entonces él muere porque no podía respirar, o sea, muere asfixiado a causa de la fuerza y la brutalidad con la que lo arrestaron o detuvieron, porque ni siquiera, no tenían como muchas bases para arrestarlo en ese momento, pero pues impartieron mucha fuerza sobre su cuerpo y lo asfixiaron. Así es, George Floyd es un hombre que comete una infracción de tránsito, que se resiste al arresto, y ninguna de esas cosas son legales,
pero la reacción de la policía es completamente desproporcionada y redunda en la muerte de George Floyd, y entonces empieza a haber un gran movimiento de combate y de protesta contra la brutalidad policial, y eso desemboca en el movimiento Black Lives Matter, que es un movimiento que, digamos, pretende renunciar lo que en su discurso es conocido como el racismo sistémico, es decir, digamos, un sistema que estaría permeado por completo por el racismo. Eso pasa en mayo de 2020, en medio de la pandemia. Es decir, las primeras protestas de Black Lives Matter las tenía la gente con cubrebocas o sin cubrebocas, que justo ahí está el problema del que parte Eddington. El alcalde es Pedro Pascal. O sea, es guapo, semilatino, muy cool, como modernito, progresista, cientificista, muy a favor del cubrebocas y muy a favor del imperio de la ley. El alcalde es lo que se conoce entre los estereotipos estadounidenses como un redneck, es decir, es un hombre blanco de clase baja, con ideas más bien de derecha, muy escéptico con respecto a la ciencia y que no se quiere poner el cubrebocas. Bueno, estos dos estereotipos, que son muy estereotipos, digamos, que dibujaría un liberal como yo, sin embargo, están un poquito distintos a como lo vemos en general, porque el alcalde liberal tan guapo, tan Pedro Pascal, es un poquito mamón. Y podría ser un poquito corrupto, porque ahí hay como una empresa de tecnología que quiere tener una planta en el pueblo y que pues ahí en ese pueblo no hay agua, entonces ¿por qué el alcalde les está ayudando a entrar ahí si en realidad van a terminar perdiendo recursos, pero él dice que van a generar empleos? Es como, así como el político priista panista de manual de hace 10 años que están ustedes imaginando, como por ahí. Y luego el sheriff, pues sí, o sea, sí es un horror y está en contra del uso del cubrebocas y tiene una camioneta de propaganda, pues así muy white trash, toda llena de cosas mal escritas, etcétera. Pero, pues sí hay un señor viejito que no se quiere poner el cubrebocas y no le están queriendo vender comida en el único súper del pueblo. Entonces, pues si no llega este sheriff redneck a apiadarse de él, y hacerle el súper, pues no come. Entonces sí es un populista, pero no es tan mala gente. Entonces el señor al que le hace el súper, pues se conmueve y se toma la foto con él y la publica en Instagram y entonces se vuelve viral. Entonces ahora el sheriff ya quiere ser alcalde. Pero además el alcalde y el sheriff se odian de toda la vida, porque el sheriff anduvo con la mujer del alcalde cuando eran chavitos, que es Emma Stone, y la embarazó o no, y la obligó a abortar o no. Y luego, pues la mamá de Emma Stone es como conspiranoica. Entonces está todo el día entre diciendo que las vacunas en realidad son una manera de destruir a Estados Unidos y la otra mitad diciendo que Pedro Pascal violó a su hija cuando era joven. Cosa que sí no piensa ni la hija, pero a ella le gusta mucho contarse la historia. Y pues como el sheriff está de candidato, pues ya, ¿por qué no acusa al alcalde, que es su rival, de violación? No importa que la víctima diga que no es víctima, él ya decidió que Pedro Pascal violó a su mujer y a ver quién se lo va a cuestionar. En medio de todo esto, el pueblo tiene muy poquita población negra, de hecho solo aparece un policía negro, pues así son muchos pueblos del sur de Estados Unidos y particularmente de la zona desértica. Bueno, pero pues como Black Lives Matter está, digamos, capturando la atención de todo el país, entonces pues hay unos adolescentes güeros que no tienen absolutamente nada mejor que hacer, pero que están ahora muy indignados por cómo se ha sobajado a las vidas negras, que se lanzan a protestar a medio pueblo. Bueno, unas adolescentes, porque los adolescentes en realidad se quieren ligar a las adolescentes güeras que están protestando contra Black Lives Matter, entonces aprovechan eso para ir a hacer chanchullo. Pero uno de esos adolescentes es el hijo del alcalde, que ya encontró la manera de fastidiar al sheriff, porque el sheriff es el que tiene que contener las protestas. Entonces, bueno, en realidad todos los personajes tienen unas motivaciones absolutamente mezquinas y horrorosas, pero no son tan malas personas, sino están reaccionando a un ambiente en donde todos los ánimos y particularmente todas las identidades están exacerbadas. Y están muy enojados.
y básicamente no están pensando, sino están reaccionando a partir de lo que sienten y cómo quieren ser percibidos. La película es una película extraordinariamente necesaria en el momento que estamos viviendo, porque una de las cosas que no estamos logrando hacer en todos los ejemplos que puse hace un rato, en la frontera entre Rusia y Ucrania, en Medio Oriente, en Estados Unidos, aquí en México, es hablar. Una cosa que refleja muy bien Eddington, y de veras les recomiendo vivísimamente que vean la película, todavía está en cartelera, es cómo tendemos a deshumanizar al otro. Es decir, cómo en el momento en que el otro no se parece a nosotros, no piensa como nosotros, no pertenece al mismo grupo que nosotros, buscamos deshumanizarlo automáticamente. Y ese comportamiento es algo que tenemos que plantearnos. Está pasando además una cosa muy perturbadora. Históricamente, los medios de comunicación podían servir, con muchos bemoles y asegúnes, pero podían servir particularmente en sistemas en donde hay medios públicos, como en el Reino Unido, con la BBC, o como en Francia, con France Télévisions, o como los ciertos medios públicos de otras épocas de Estados Unidos, como PBS o NPR, podían servir, digamos, para encauzar el debate por, digamos, paradigmas más críticos y más complejos. Pero eso cada vez sucede menos, porque hoy los medios viven particularmente de nuestros clics. ¿Qué es lo que genera clics? Lo más estridente, lo más escandaloso. Todo lo que permita atizar el fuego de los que quieran, de los que odian a Trump, de los que aman a Trump, de los que odian a Netanyahu, de los que aman a Netanyahu, de los que odian a Sheinbaum, de los que aman a Sheinbaum. Todo lo que pueda darle cuerda a quien sea, lo van a publicar los medios, porque ese es su modelo de negocio y porque el algoritmo de las redes sociales hace que todo el tiempo consumamos cosas que ya sabemos y que ya nos gustan. Es decir, todo el tiempo lo que hace es confirmar todos nuestros prejuicios las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque quiere que consumamos más y más y más y más y más. Entonces, bueno, pues si consumimos museos de arte contemporáneo, desfiles de moda, pues está muy bien, nos va a dar museos de arte contemporáneo, desfiles de moda, pero si consumimos odio contra un cierto grupo, nos va a dar odio contra ese cierto grupo todo el tiempo, porque así está diseñado el algoritmo, porque es plenamente mecánico. Y eso es poco conducente al pensamiento crítico. ¿Qué es lo propio del arte? Y eso lleva a otro debate también muy del siglo XX y quizás que está reactivado en el siglo XXI. En el siglo XX, en los años 50, 60, 70, se puso muy de moda el arte comprometido. ¿Qué era el arte comprometido? Era un arte político, pero era un arte que estaba comprometido con una causa. Les pongo un ejemplo, Jean-Luc Godard, que es uno de los grandes cineastas de la historia de la humanidad, el padre de la nueva ola francesa, junto con François Truffaut, y alguien que revolucionó el lenguaje cinematográfico. Bueno, hizo todo eso como hasta 1969, porque del 69, como por ahí del 76-77, hizo unas películas de propaganda maoísta verdaderamente infectas. Es decir, bueno, primero porque el maoísmo pues no es una corriente de pensamiento que goce de una gran legitimidad ni que haya arrojado grandes resultados políticos, pero sobre todo porque era propaganda. El arte comprometido tiende con frecuencia a volverse propaganda, del lado que quieran. La propaganda no es muy buena para pensar. La propaganda lo que quiere es convencernos de que uno de los lados de un conflicto tiene la razón. Es rarísimo que uno de los lados de un conflicto tenga la razón. E incluso cuando uno de los lados de un conflicto tiene la razón, hay 100,000 matices. De entrada tendríamos que entender, a ver, ¿cuál es así el conflicto paradigmático en donde hay un lado que está mal? La Segunda Guerra Mundial, es decir, los nazis eran malos de Malolandia y no tenían la razón. Sí, pero ¿por qué llegaron los nazis al poder? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Cómo terminó la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se comportó Francia ahí? ¿Cómo gobernaron los socialdemócratas en Alemania? Todas esas preguntas son preguntas que vale la pena hacerse, entre otras para que eso no se repita. Esas preguntas están generalmente ausentes en una pieza de propaganda. Entonces,
Por supuesto que el arte puede tener referentes morales y debe tener referentes morales. El arte debe condenar ciertas cosas que son inmorales, debe de cuestionarlas vigorosísimamente, pero el arte debe plantear preguntas complejas. Para eso sirve el arte. Entonces, en un momento en que vivimos en un entorno en donde están preponderantemente ausentes las preguntas complejas, en donde estamos tan enojados como los habitantes de Eddington y no nos estamos haciendo preguntas complejas, en donde estamos ante redes sociales que nos reproducen nuestro propio pensamiento todo el tiempo, el arte tiene esa función. Déjenme, antes de devolverles la palabra, contarles la suprema ironía de la película Eddington. Ari Aster es un cineasta liberal, judío, que vive en Nueva York. Es decir, el cliché del cineasta liberal que están ustedes imaginando, ese. Bueno, ahora los detractores de la película dicen que hizo una película maga, que en realidad lo que está haciendo es darle la razón a Trump. ¿Por qué? Simplemente porque los republicanos no son villanos irredentos en su película y los liberales no son parangones de santidad. Es decir, porque se atrevió a complejizar la dinámica social de su país en este momento. Eso es lo propio del arte y eso está generando un debate que es necesario. El arte no está para darnos respuestas, el arte está para generarnos preguntas. Esta conferencia no es arte, eso que les quede muy claro. Esta conferencia es una conferencia, es un ejercicio intelectual, si quieren, no es arte, pero como modestísimo ejercicio intelectual, yo no vine a convencerlos de nada. Yo no vine a predicarles ninguna buena nueva. Yo no vine a compartirles mi visión de las cosas y carezco, por supuesto, de toda sabiduría. Yo vine a plantearles preguntas y vine con ganas de que ustedes se queden con más preguntas que respuestas de esta plática y se hagan preguntas y hagan preguntas. Y si logro eso, habré cumplido la misión y habré, espero, honrado la generosa invitación que Fernando y Silvia y Alberto me hicieron hoy. Y muchísimas gracias y les devuelvo la palabra. Y tomo agua. Muchísimas gracias, querido Nicolás. Y a partir de todo lo que has generado en nosotros, en nosotras, entre ellas, muchas preguntas, el impulso de las que ya traíamos, nuevas, reconfiguración. En este momento abrimos un espacio breve de comentarios, de preguntas, de dudas, de acuerdos, de desacuerdos, en fin, un poco de diálogo con Nicolás a partir de que se nos hizo favor de brindarnos el día de hoy. Gracias. A mí se me ocurren dos preguntas. Una, ¿existe el arte sin espectador? Y la otra, si se le comisiona a la inteligencia artificial elaborar una obra de arte, pero tú no sabes quién la hizo, ¿es arte o no? Si se le comisiona a la inteligencia artificial, ¿quién se lo alguien que no sabes quién es? Así es. Qué buena pregunta. A ver, están buenos los dos juegos intelectuales, son buenas preguntas. La primera era otra vez el espectador. El otro día me habló un amigo artista, se llama Mauricio Alejo, es fotógrafo, es un extraordinario fotógrafo. Y entonces me habló para contarme de un proyecto de arte que estaba haciendo. Hay en Circuito Interior, ahí como a la altura de la colonia Juárez, donde está la glorieta de Circuito Interior, unos edificios de un gran arquitecto, de Juan O'Gorman. Bueno, esos edificios de O'Gorman están vacíos, los están remodelando. Un curador invitó a 10 artistas mexicanos a colgar su obra adentro de ese edificio de O'Gorman y cerró la llave. No está abierto al público, no se venden boletos, no puede ir nadie. ¿Es eso una exposición? ¿Es una obra de arte? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la obra de arte no es la exposición ni las obras que están contenidas ahí. La obra de arte es el gesto
y que lo sepamos y lo que nos permite discutirlo. Entonces sí hay espectador. Y ahora yo los recluté a ustedes como espectadores de esa obra de arte también. Nos permitió preguntarnos esa muy buena pregunta. Pero la pregunta de Esra es muy buena porque es tramposa. Mi respuesta fue tramposa, las dos cosas. Es decir, sí puede haber una obra de arte en ese sentido. O como artistas han hecho, yo puedo hacer una escultura hermosa, encerrarla en una caja de madera y exhibir solo la caja de madera en un museo. No me acuerdo quién hizo eso, pero es una obra de Damien Hirst, quizás, a lo mejor. Ya me acordaré. Bueno, pero en efecto la pregunta es buena porque el espectador completa la obra de arte. Es decir, la obra de arte no existe sin la interpretación del espectador. Yo veo Eddington así. Yo veo así el proyecto del que me contó Mauricio. Yo veo así el desfile del amor de Pitol. ¿Quién sabe cómo lo veía Gaby? A lo mejor Gaby me quiso decir quién sabe qué otras cosas con este libro y yo entendí lo que me convino. Y a lo mejor todos mis compañeros de esa clase entendieron quién sabe qué. Y en eso la pregunta es completa. No existe, sin que haya algún espectador de algún hecho artístico, en el caso de la exposición es la información misma de que la exposición está cerrada, no hay obra de arte, por supuesto. La segunda pregunta es buenísima. Asumo que alguien dio el prompt. Habría que ver cómo fue ese prompt, qué tan detallado fue el prompt y qué tan lírico fue el resultado. Pero ya le estamos buscando muchas chichis a las culebras. Es decir, pues es la paradoja de la inteligencia artificial, que es una de nuestras principales materias de discusión en este momento. ¿En qué medida? Fíjense que ahora les doy la primicia. Luego de vez en cuando hay gente que decide que yo actúo y eso acaba de pasar. Entonces me invitaron a participar en una obra de teatro en donde hago un personaje que es el usuario de dos inteligencias artificiales. Yo no estoy en el escenario, yo soy una voz off y las que están en el escenario, los dos actores que están en el escenario representan inteligencias artificiales. Y hay un momento muy bueno de diálogo entre las dos inteligencias artificiales en donde se cuestionan si yo soy su dueño o si en realidad soy su mascota. Si en realidad yo estoy oyendo lo que dicen, andando con quien dicen, saliendo a trabajar a la hora que dicen, yendo a los espectáculos que dicen, transportándome como dicen, tomando el café que dicen, porque finalmente les estoy enajenando muchas decisiones. Y en ese sentido, si una inteligencia artificial fuera capaz de preguntarse eso, ¿qué tan distinta es de una inteligencia no artificial? Es una pregunta paradójica y irresoluble y es una espléndida pregunta. Bueno, felicidades por la plática. A mí sí me pareció hasta una obra de arte porque redondeaste muy bien el sentido de lo artístico y lo social. Bueno, eso me dio mucha emoción. Y bueno, preguntarte cómo ves tú la diferencia entre el crítico y el artista, porque acabo de ver esta película se llama El Salvaje, o El Buen Salvaje, le pusieron, o Buen Salvaje, mexicana, buenísima, a mí me pareció también una obra de arte. ¿De quién? ¿Con quién? No sé quién es el director, no recuerdo, Santiago Volkov. Ok. Y bueno, un elenco así de actores ahorita que están de moda y buenos actores, pero habla también de estas cuestiones sociales de una pareja de gringos que viene a México por ahí por Guadalajara y se quedan en un Airbnb y empiezan a ver, ellos idealizan a México como un paraíso que los va a liberar de su vida complicada y bueno, se encuentran con el infierno, ¿no? Pero todo es comedia, además te ríes mucho. El caso es que cuando les hacen las entrevistas, estuve buscando entrevistas a los actores y les preguntaban, pero ustedes qué piensan de esto y del otro, y ellos así, pues no, estuvo muy divertido, ¿no? O sea, para ellos fue así como algo muy divertido, no tenían una reflexión así como muy profunda de lo que habían hecho. Quizás si hubieran entrevistado al guionista, no encontré entrevistas con el guionista ni con el director, pero sí me llamó la atención que los actores mismos como que eran inconscientes, ¿no? De lo que habían hecho. Entonces, no sé cómo lo ves tú, esa relación. Lo formulaste como pregunta al principio y me perdí. ¿Cuál era la pregunta específica? La relación entre crítico y artista. Ya. A ver, yo creo que le echaste una dimensión adicional y por eso me perdí. Yo creo que le echaste la dimensión del intérprete, además.
crítico, artista e intérprete. Voy a empezar por el artista. El artista sí es plenamente consciente. Es decir, el artista sabe qué quisiera decir, ya que lo logre o no, pues es otra cosa, pero sabe qué quisiera decir y sabe cómo lo quiere decir. Eso lo tiene el guionista de la telenovela también, ¿eh? O sea, el guionista de la telenovela dice, yo quiero conmover a la señora de la limpieza para que se sienta como Rosa Salvaje, que se puede casar con el señorito de la casa, y quiero que la señora de la casa le parezca divertida la novela. Es perfecto. Y lo quiero hacer con una estética que resulte romántica para un segmento de la población y fársica para otro segmento de la población. Es la definición de las telenovelas de Valentín Pimstein, lo que acabo de hacer, que era un genio. Es decir, lograba hacer productos que se leían, que tenían dos niveles de lectura completamente distintos. Si a alguien le da curiosidad la historia de la telenovela, lo que hacía Valentín Pimstein era asombrosísimo, porque se podía leer desde arriba o desde abajo. Pero bueno, más allá de Valentín Pimstein o de Godard, es decir, de cualquier creador que tiene una intención consciente, yo no creo que el intérprete tenga que tenerlo y no hay mella. Yo creo que el intérprete trabaja desde otro lugar, desde el lugar de la sensibilidad. Creo que puede o no tener mayor comprensión intelectual de ese trabajo. Creo que eso puede aportar, pero también puede distraer. Es decir, yo creo que seguramente les ha tocado ver a algún virtuoso del violín o algún virtuoso del piano, o han escuchado voces maravillosas que pueden estar en la ópera o en el hip hop, o han visto bailar a gente que baila de manera muy conmovedora. No necesariamente tienen una comprensión intelectual de eso que hicieron, pero tienen una comprensión, es decir, llegan por otro... Bien, les voy a contar una historia y si no voy a decir el nombre, pero un día yo, como dijo Silvia, produzco un festival de teatro y un día pues decidimos invitar a una directora debutante a hacer una obra de teatro y damos la conferencia de prensa. Y fíjense, era una directora, no era una actriz. Damos la conferencia de prensa y yo digo, ay Dios mío, esta mujer no entendió absolutamente nada de la obra que va a representar. Es decir, va a ser, y lo hablo con mi socio y decimos, de veras, pues no entendió, pues ¿qué hicimos? Pues ya la contratamos, pues ya la anunciamos. Yo creo que es el mejor montaje que hemos presentado en DramaFest. No les voy a decir cuál es porque entonces van a entender quién es la directora. Pero esa creadora tenía una relación intuitiva con ese texto. Lo leyó desde quién sabe dónde y sí lo entendió no desde el paradigma racional de gente que lee teatro y escribe teatro. Pero lo entendió muy bien y el montaje fue muy afortunado. Entonces creo que sí hay un valor de la sensibilidad en la interpretación que es importante y que es valioso y que aporta cosas que no alcanzamos a entender. A lo mejor tiene un poco que ver con nuestra relación con la música. Pues yo digo, intentaron enseñarme el piano y aporré el pobre Steinway de mi familia enseñando a tocar los deditos durante muchos años, pero así que yo sepa música, no. Y sin embargo hay cosas de la música que me pueden conmover terriblemente. Es decir, es una comprensión no racional, no lógica la que yo tengo de la música. Me imagino que esos actores deben haber tenido esa comprensión intuitiva de ese guión, guiados por el director de una cierta manera y salió algo padre. El crítico. Ese sí está muy emproblemado ahorita porque sí se está muriendo. Lo dice alguien que se dedica a escribir crítica, entre otras cosas. Es decir, en alguna época el crítico era uno de esos agentes legitimadores, junto con el museo, la sala de teatro, la sala de cine, la sala de conciertos, la galería, la revista, la editorial. Pues el crítico era uno de esos agentes legitimadores, es decir, alguien publicaba algo en el New York Times o en Le Monde o en Nexos o en Vuelta y eso quedaba legitimado, quedaba insertado en el canon. Esa figura es una figura cada vez más tenue. ¿Por qué? Porque llegaron las redes sociales democratizaron, nos dieron un megáfono a todos, entonces ahora todos podemos opinar sobre la película, la obra de teatro, la exposición, la canción, el programa de tele, etcétera, y todas las voces valen lo mismo. Vale lo mismo la voz que sabe que la voz que no sabe. Y eso es democrático, y eso hace que el canon se amplíe.
Pero eso también resta cualquier posibilidad de criba, porque si todos hablamos al mismo tiempo, ¿a quién oigo? ¿A quién le hago caso? ¿Cómo me oriento en esa sobreoferta con la que estamos lidiando todo el tiempo? Porque, a ver, cuando menos, en términos de música, pues una de las tragedias, ahí es la tragedia de la sobreabundancia. En Spotify está disponible toda la música, todo el tiempo. O bueno, no toda, pero casi toda, muchísima. De todos los géneros, de todas las épocas, de todos los artistas. ¿Cómo se orienta uno en eso? La crítica ayudaba a eso. Pero también la crítica hacía muy chiquita la criba y hacía que el canon fuera muy limitado. Entonces nos tenemos que mover en ese rango. Algunos, a partir de nuestra subjetividad, seguimos acogiéndonos a ciertos, o sea, yo que soy un burgués liberal clásico, pues sigo leyendo el New Yorker y sigo leyendo el Atlantic y sigo leyendo el Guardian y leo Letras Libres y leo Nexos y otras gentes leerán otras cosas, pero el peso que tiene eso para generar canon, el peso que tiene eso como criba ya es infinitesimal, cuando en alguna época fue importante, y eso es bueno y malo. Pues hay una multiplicidad, una diversidad de preguntas en nuestros interiores palpitando y el tiempo terrenal nos indica que por el momento corresponde dejarle aquí y tendremos oportunidad de seguir conversando entre nosotros y conversando con Nicolás, quien ha venido a atizar esta razón, esta estética, este cuestionamiento, nos ha revuelto todo para seguirnos reorganizando. Muchas gracias, Nicolás. Al contrario, Alberto. Y me voy a permitir, a nombre de la universidad, junto con Silvia y con Fernando, otorgar la presente constancia a Nicolás Alvarado Valle por su participación como ponente en la conferencia Arte y Sociedad, Reflexiones Contemporáneas. Vaya que cubrió lo anunciado, Arte y Sociedad, Reflexiones Contemporáneas, ofrecida a nuestra comunidad universitaria. Ciudad de México, 27 de agosto de 2025, firman doctor Fernando de la Fuente, director de nuestro departamento, y la maestra María Ofelia Béjar López Peniche, coordinadora del programa de reflexión universitaria. Muchísimas gracias, querido Nicolás. Es tu casa, sigue siendo y lo va a seguir siendo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Todavía, esperen un momentito, ya vamos a terminar. Sale regalado también. Sí. Creo que Silvia quiere decir algo y pasamos también a algo breve, posteriormente, importante. No, nada más que pues agradecer, por supuesto. Ha sido muy reveladora tu plática. Regalazo. Buenísimo. Y bueno, si realmente apreciamos toda esta pues sacudida que realmente nos has dado de qué es el arte, quedan, como dices, muchas preguntas. Y bueno, pues te paso el micrófono porque no has acabado. Queremos de manera breve, pero sumamente profunda, sentida, convencida, otorgar un reconocimiento, por supuesto, a la doctora Silvia Jamuy Sutón, por la creación y la coordinación durante más de 10 años del Seminario Interdisciplinario de Arte ofrecido a nuestra comunidad universitaria. Nuevamente, Ciudad de México, el día de hoy, director Fernando de la Fuente y María Ofelia Béjar, a nombre de todo el equipo y de toda la universidad, muchísimas gracias por este exquisito espacio que nos has brindado durante tanto tiempo, enriquecedor, intelectual, emocional, existencial y espiritualmente. Muchas gracias por tu testimonio, Silvia. Bueno, yo agradezco también al Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. Ha sido pues mi plataforma de creatividad, por supuesto, y obviamente de realización desde lo académico. Muchísimas gracias y bueno, pues ojalá sigamos por muchos años, que haya muchas propuestas más y bueno, pues Alberto, que siempre estemos ahí
muchas gracias para Nicolás. Gracias. Excelente tu interacción con los alumnos, con nuestro público, a quien agradezco profundamente su asistencia. Y bueno, pues los invito, claro, a unas empanadas de queso buenísimas que hay. No, que chicharrón ni que nada, pero sí de queso y de atún, si se les antoja. Les agradezco su presencia y bueno, pues sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. No, hombre, gracias a ustedes. Déjenme más aquí. Oye, acá está. Yo lo levanto. No, el portafolio. Es como que se fue yendo para adentro. Esta es la bolsa en la que vine. No, hombre, Fernando, gracias por venir. Por favor, no. Sí, más bien no, más bien salgo despavorido, perdón. Es que tengo un Zoom a la 1:30, entonces pensé que sí me da tiempo llegar a tomar Polanco. ¿Conoces a Cristian Beltrán? Sí. Soy su hijo. Uy, lo manda a saludar. No, por favor, dame el teléfono de tu padre, no seas así. O te doy el mío, más bien. Claro, ¿Qué sí, voy? Wow, ¿cómo está? Muy bien. Ahí sigue. Bueno, no sé si sabía que está en el aluminio y todo. No, por favor, dile que me mande.